Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, a este canal particular, personal, que se llama Ariel Van der Linde, que es justamente mi nombre y apellido. No es un nombre artístico ni nada, es así como me llamo, Ariel Van der Linde. Bueno, se preguntarán a algunos quién soy realmente. Bueno, muchos ya me conocen. Digamos que soy escritor. Publiqué un par de libros, tengo muchos más para publicar. Ahora que he tenido un poco más de tiempo de escribir, pero más que todo soy lector. Soy un lector de años, he leído muchos libros, pero el propósito de esto es, de esta pequeña charla que voy a hacer, una charla corta, es porque justamente tengo un poco de tiempo, estaba aburrido y quería hacer este video. Comentarles un poco cómo comenzó el tema de la lectura y el tema de la escritura. El tema de la lectura empezó allá, pero no asiduamente, sino poco, leía, poco, pero leía. Alrededor de 2 o 3 libros por año, más de eso no. Empecé leyendo, libros de poesía alrededor de los 18 años, después entre los 24 años, venía leyendo libros como los de Jim Morrison, Las nuevas criaturas y los señores, los libros de poesía de Morrison. De ahí me tiré a William Blake, que es uno de los maestros míos de la poesía. Charles Bukowski. Y después continué con libros que me fascinaban mucho, como los de mitología griega, la Odisea, entre eso, la Ilíada, y un manual enorme. No tengo un ejemplar ahora para mostrarle, sobre mitología griega. Me encantaba la mitología griega, como también la nórdica. Y escribía poesías, más que todo. Pero después eso se empezó a fortalecer cuando conocí a Jorge Luis Borges en una recorrida por una librería muy conocida, muy famosa. Esta sucursal estaba ahí en Pilar. Yo fui a ver una película y cuando salí del cine me mandé a esa librería. Buscaba una edición bilingüe de William Blake, de uno de sus libros, y me topé primero con un título que decía La rosa profunda. No agarré el libro. Que me llamó mucho la atención. Pero al lado había otro que se llamaba El otro y el mismo. Ese sí lo abrí, no leí quién era el autor, lo abrí a mitad de página y me encontré con un poema que se llama El sueño. Lo leí todo y en los últimos 2 versos hay una pregunta, porque el poema sigue existiendo. Hay una pregunta que yo me la venía haciendo de chico. Entonces dije, si este autor tiene esta pregunta, debe tener la respuesta. Y ahí fue, después de eso, que me hice muy amigo de los libros de Borges y muy amigo de Borges. En ese poema El sueño, ahí empezó el año y la vida de un lector que empezó a comer libros todos los días, prácticamente sin parar, y empecé a escribir más y empezar a mejorar también mi forma de escribir, más allá de la ortografía y todo eso.
Un buen escritor es el que tiene una buena gramática, una buena ortografía. Ese es el escritor que sabe escribir bien. Después está el escritor que sabe contar historias o escribir poesías. Historias en el sentido de novelas y cuentos. Mm. Pero voy a compartir esa poesía con ustedes. La sé de memoria, pero no quiero vacilar en egocentrismo. La poesía se llama El sueño. Y dice, si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo, que solo es traducible en un sopor que la vigilia adora. De sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? Recomiendo este libro de poesías. Esta es la obra completa de Borges. Tengo prácticamente todo de Borges. Me faltan algunas cositas, pero tengo bastante, tengo mucho. Yo me venía haciendo esa pregunta de chico cada vez que me iba a dormir, no todas las noches, pero muy de vez en cuando, porque yo tenía ya alguna curiosidad por los sueños, por lo que me proyectaban, me mostraban los sueños. Y ya de muy chiquito siempre lo guardé en secreto, hasta que tiempo después pude empezar a compartirlo. Antes de irme a dormir me preguntaba quién iba a ser esa noche en el sueño. De ahí que tomé el sueño como una referencia del espejo madre en muchos de mis textos, como en algunas poesías y en algunos cuentos. Siempre he escrito que el sueño es el espejo madre, donde está el mayor de nuestros reflejos. Y pasado el tiempo de hacerme toda esa pregunta de quién seré esta noche en el sueño, como Borges lo dijo en este hermoso poema, sigo sin encontrar la respuesta. Y tal vez no se trate de que haya que encontrar la respuesta, sino seguir viviendo el sueño, seguir escribiendo lo que uno sueña, como lo he hecho en muchos de mis libros. Uno de esos se llama un libro de poesía y prosa, que yo lo puse como un género de poesía novelada, porque todo ese poemario cuenta una historia con mucha metáfora, con muchos códigos secretos. Un viaje en el sueño. Es un viaje en el sueño donde el viajero se encuentra con él mismo de niño y le muestra un montón de cosas de lo que es el universo. Es una especie de Aleph de Borges, escrito en poesía, prosa poética tipo cuento. El libro se llama Gritos, el lienzo de los sueños. Como para dar por hecho de que he obtenido, aunque sea un mínimo de respuesta sobre esa pregunta que me hacía, que la vi en Borges, que vi que se la hacía también. Y de ahí en más no me separé de Borges, no me separé de los libros, no me separé de la escritura mismo también. Yo no soy un escritor de novelas, pero estos últimos años he escrito novelas. Publiqué una que se llama El despertar de Calíope, una novela corta.
Escribí otra, que es una novela biográfica con mucha ficción también, que está concursando en uno de los premios muy conocidos. Y estoy escribiendo otra que voy por la mitad, en 2 semanas escribí 25 capítulos, pero esta que estoy escribiendo ahora es más simple, más sencilla, es biográfica también, con algo de ficción, pero no es ni policial ni nada, no hay asesinato, no hay muertes, no hay nada. Hay un concepto, digamos, de la vida misma de uno de los personajes, que se encuentra en una tremenda vigilia de su propia vida, entre fracasos y un mundo de abismos, que entre la desesperación, el miedo y un montón de otras cosas se terminó publicando en una red social, por azar, por inercia, por ignorancia, que necesita la ayuda de un ángel. La novela, creo que ahí en uno de los shorts puse como se llama, se necesita la ayuda de un ángel. Y bueno, y eso me llevó a otros mundos, más allá de que en la escuela ya había leído El Quijote, una versión reducida del Quijote, Moby Dick, entre otros autores, entre otros títulos. Así que lo que voy a compartir es algunos de mis libros preferidos, algunos. Tengo más, pero le voy a mostrar algunos porque si no esto se va a ir muy lejos. Y ya dentro de un rato tengo otras cosas que hacer. Este lo conocen mucho. Este volumen de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, y otros relatos. Este es uno de los libros de relatos que me han gustado mucho, de Stevenson. De vez en cuando vuelvo a él porque es fascinante el mundo que crea Stevenson. Le voy a leer esto que dice acá. No tengo el valor para poner, perdón, me estoy lanzando así, y últimamente estoy cada vez un poquito más ciego con el tema de leer. No tengo el valor para poner por escrito lo que me contó la hora siguiente. Vi lo que vi, oí lo que oí, y mi alma se horrorizó. Y aún ahora que no lo tengo delante, me pregunto si lo creo y no encuentro respuesta. Bueno, esto más o menos con lo que le venía diciendo de Borges, no encontraba respuesta a quién sería del otro lado del muro del sueño. Este es uno de los libros, tengo más de Stevenson, que forma parte de mi vida y de mi biblioteca. Yo no tengo una gran biblioteca como tienen muchos otros. Yo he ido a la casa de otros escritores donde tienen un living donde las paredes de los livings es biblioteca pura. Hay libros por todos lados. Me gustaría algún día tener algo así, pero tengo una biblioteca chica con los libros que son mis amigos y me preceden. Prefiero algo más así que tener una inundación de libros. Así que acá en la imagen están viendo cómo es mi biblioteca, con otros pequeños estantes. Tengo libros también de escritores que no me gustan. Tengo libros de amigos también. Bueno, mis libros preferidos en la biblioteca. Otro de los libros que me ha impresionado, me ha gustado mucho, es Bestiario de Julio Cortázar. Hay otro título igual que es de un escritor mexicano, Bestiario. El escritor mexicano no recuerdo ahora el nombre, pero es uno de los escritores también que me ha gustado mucho. Juan José Arreola tiene un libro que se llama Bestiario. Pero Cortázar tiene que es una serie de cuentos donde está Casa Tomada,
Eh, y es uno de los libros de Cortázar que me gusta mucho. No me gusta mucho, me gustó poco, no mucho, Rayuela. Sepa disculpar el público que es fanático de Rayuela. Pero no me ha gustado mucho. Yo creo que hay muchas cosas en Rayuela escritas innecesariamente. Mm. Como una forma, ha querido demostrar Cortázar como una forma de crear estilos de escritura como lo hizo Joyce, eh, con Ulises. Mm. Digamos que puede ser una pequeña y humilde copia, ¿no? Rayuela de Ulises. Me gustan algunos capítulos de ese libro de Rayuela, pero en general hay mucho que no. Si bien he entendido el libro, todo no le he encontrado sentido para qué, ¿no? Pero bueno, obviamente es una opinión mía, otros dirán que no es así, que estoy equivocado y está perfecto. Pero este es el libro de Cortázar que me ha gustado mucho, Bestiario. Es un muy buen cuentista. Cortázar es un muy buen cuentista. Por ahí como novelista yo creo eh, este, que había algunos matices, o por lo menos a mí que no me ha agradado mucho. Acá está el famoso cuento Casa Tomada, que fue publicado por primera vez por Jorge Luis Borges en una revista que tenía Borges, e ilustrado por su hermana Nora Borges. Que a partir de ese cuento Julio Cortázar empezó a hacerse más conocido y es uno de los cuentos que le ha gustado mucho a Jorge Luis Borges. Pero este es parte de mi biblioteca. De vez en cuando vuelvo a él. Una de las novelas que me ha impresionado mucho, Orwell 1984, una novela distópica, donde se puede decir que hoy en día, en este siglo XXI, se está viviendo algo. Creo que en épocas de pandemia se vivió bastante lo que Orwell cuenta en esta novela, y más acá en Argentina, más allá de asuntos políticos. Pero esta es una de las novelas que me ha impresionado muchísimo, el tema del gran hermano, eh, de cambiar los conceptos, los sentimientos, como por ejemplo el sentimiento del amor pasaba a ser el odio y el odio el amor. El gran hermano te vigila, cosa que más o menos estamos viviendo hoy, ¿no? Con este asunto, más ahora de las redes sociales y los chat GPT, la CIA y todo eso, ¿no? Y los celulares con cámara y cámaras para hacer selfie. Creo que hay una especie de vigilancia, no solamente en el sentido virtual, tecnológico, sino en sentido de estados, gobiernos y otras cuestiones, que lo refleja muchísimo en esta novela George Orwell. 1984 fue una de las novelas que me ha impresionado muchísimo. Este libro de poesía no es conocido, el autor, pero es uno de los libros de poesías que me ha gustado muchísimo. Se llama Pasos Abstractos. El autor es Arjen Horsek, lo nombro en uno de mis cuentos. Es un estilo de poesía muy particular, muy filosófica. La historia de esto es que aparentemente Arjen Horsek no existe, sino que hubo un muchacho que encontró los manuscritos en una casa abandonada, lo dice en su proemio. Encontró unos manuscritos en un escritorio, en una casa abandonada, con todos estos poemas, y este muchacho creó una editorial y publicó estos textos.
En este libro de poesías hay un montón de cosas que tienen que ver con la ciencia, todo escrito en poesía y en prosa poética también, que tiene que ver con la ciencia, con el universo también. Hay mucho de personalidad, no de autoayuda, no hay nada de eso, con lo teatral, con lo cosmogónico. Es un libro de poesía muy interesante. Yo creo que algunos lo deben tener. No se hicieron muchos ejemplares, pero yo por suerte tengo uno. Y también es uno de los libros de poesía que de vez en cuando vuelvo a él para leerlo. Pasos abstractos de Arsen Horsek, editado por Apeiros Editorial. Su coeditor se llama Roberto Matos. Así que forma parte de mi biblioteca. Lo que no forma parte de mi biblioteca o lo regalo o lo termino de descartar, por no decir tirar a la basura. En otras ocasiones hago intercambios por otros libros. Bueno, esto es por ahora lo que comparto. Más adelante voy a compartir más libros. Y ahora, bueno, le voy a mostrar uno de mi primer libro, que se llama Escenas. Este no lo recomiendo, pero este libro tuvo Escenas, en mi primer libro, nacido en 2013. Tuvo 3 ediciones. La primera edición fue algo confuso. Yo no quería editar, nunca quise editar. Pero digamos que fui empujado. Obviamente elegí yo no le he hecho la culpa a nadie. Me hago cargo yo, elegí yo y publiqué yo. Pero empujado por este tema de las redes sociales, que tenés que publicar. Bueno, yo publiqué. Como no estaba muy al tanto de cómo era el tema de publicar o qué era lo que se podía publicar en términos poéticos, me dijeron, mirá, lo que se vende mucho es la poesía romántica y la poesía de amor, que yo no era mucho de eso. Yo venía con influencias de Jim Morrison, de Charlie Bukowski, de William Blake, y nada que ver con la poesía romántica, ¿no? Si bien escribí poemas de amor, no tenían toda esa estructura melosa, acartonada, puro dulce. Pero bueno, como que hice caso y escribí varias poesías de esa estructura. Y cuando salió mi libro, empecé a leerlo y no me gustó cómo quedó. Así que hice una segunda edición donde corregido algunas poesías, algunas las he sacado, y le he escrito en mi segunda edición un prólogo que la primera edición no tenía. A todo esto, en esta primera edición hay algunas poesías de mi adolescencia, después de mi adultez. Y pasado el tiempo, volví a leer una vez más la segunda edición y siguió sin gustarme como estaba. Así que decidí quitar todas esas poesías que no me gustaban. Puse algunas poesías que habían quedado de mi adolescencia, que no fueron publicadas en ningún lado. Las incluí en esta tercera edición y le escribí un segundo prólogo, así que es una edición con 2 prólogos. Voy a hacer un audiolibro. Hace rato que tenía ganas de hacer un audiolibro de mi primer libro. Recién empecé a leer los primeros poemas, a grabar los primeros poemas. Va a llevar un tiempo, porque tiene muchos poemas, muchas poesías.
y decidí hacer la tercera edición, donde le he cambiado los títulos a algunas poesías y todas esas poesías que no me gustaban las terminé sacando. Así que quedó como mi primer libro, tercera edición, ya como más o menos me gusta a mí. Voy a buscar, perdón, algún poema que pueda leer, que tenga ganas de leer. No tengo ganas de leer en realidad, pero no voy a dejar este final del video sin leer algo de este libro. Disculpen mi tardanza. Bueno, voy a leer esto, digamos que Impía Botella se llama. Digamos, este es una poesía que escribí en mi adolescencia, obviamente, y en mi adultez la corregí, que tiene que ver con la soledad y el fracaso de una persona donde se hunde en el mundo del alcohol, ¿no? Como para curar sus penas. Así que, Impía Botella, derrotado como un espectro en el viñedo, denoto ínfimas orgías con mi sangre que llegan a mi cráneo, donde mi joven carne y tempranamente envejecida pierde el equilibrio. Si ella solo fuera una aurora de la mente, ¿por qué nos envenena y nos roba una riqueza? Es impía la botella, si te amigas. En su cristal veo un rostro que me espera y una copa púrpura dándole vida a su necedad. Hay tantos ancianos muertos por donde los caminos nos encarcelan, que la botella se hace amante enferma y yo un demente al besar su boca de muerte, perdiéndose en mi viaje enervador, como la puta a su redentor. He perdido mis amores, lo vano, mi nombre. El alma del hombre es tan débil, llora, que hasta sus lágrimas le dan la espalda. Bueno, elegí este como para cerrar. Así que, perdón, no estoy muy bien de la garganta y yo me largué a hacer esto. Bueno, esto fue un recorrido por mi pequeña biblioteca, por un poco de lo que yo hacía, cómo me metí en la escritura y en la lectura. Soy lector más que escritor. Y como que tenía una necesidad de hacer esto. Así que, bueno, voy a cerrar acá. Nos vemos en otro próximo video, por ahí en alguna lectura que yo haga. O en algún cuento de alguien o mío que suba. Tengo un libro de cuentos que se llama Imaginaciones, donde está dividido en dos libros, son dos libros en uno. El primer libro son cuentos que son experimentos, no son buenos relatos, son experimentos. Después fui mejorando. Y como yo tengo una especie de locura por mis textos, estoy reescribiendo todos esos cuentos, los estoy reescribiendo, o mejorándolos un poco, como para que la lectura sea un poco más fluida, no más de eso, pero la esencia de esos cuentos son los mismos. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, nos vemos en la próxima.